Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marcos and Row. Muy buenas, en el vídeo de hoy os vamos a mostrar cómo se realiza el cambio de la válvula PCV o de ventilación del cárter de nuestro Volkswagen Golf caja 5. Como sabéis, es un Golf, un caja 5 GTI con 200 caballos, un 2000 turbo, y bueno, vais a ver lo sencillo que es cambiarla. Este vídeo también os puede servir para todos los vehículos del grupo VAG que lleven este mismo motor, el 2000 turbo. Así que vamos a ello. Bueno, pues lo primero, abrimos nuestro capó y como veis tenemos aquí el protector del motor, que lleva también nuestro sensor de masa de aire, y también tenemos que desmontar aquí lo que es el flexible. Vamos a quitarlo, vamos a quitar el protector porque justamente debajo tenemos la válvula PCV. Bueno, como veis es muy sencillo. Lleva también 4 tetones de soporte, así que bueno, tiramos de ello y lo quitamos. Eso sí, os recomendamos que, como hay que desmontarlo, si queréis aprovechar el cambio de filtro de aire, también podéis aprovechar y hacéis el cambio. Y bueno, la válvula PCV la tenemos justamente aquí. Es esta que tenemos aquí, con las dos tomas de plástico, y es muy sencillo de cambiar. Bueno, pues aquí la tenemos. Como veis, lleva también la junta. Ahora pondremos también la nueva. Y bueno, en principio nosotros lo vamos a cambiar por mantenimiento. Como sabéis, este coche lo compramos de segunda mano y tampoco sabíamos a ciencia cierta cuándo se le habían cambiado ciertos componentes. Entonces bueno, vamos a cambiarlo y lo pondremos nuevo. Lo que sí, que si también notáis en vuestro vehículo que tiene un ralentí un poco inestable, que también tiene cierto consumo de aceite, o incluso que también os pega algún tirón y tenéis las bujías y bobinas y todo en buen estado, puede ser también muy aconsejable revisar esta válvula PCV y realizar el cambio, ya que es un cambio barato, sencillo, y bueno, siempre viene bien tener nuestro vehículo con el mantenimiento al día. Y bueno, como os hemos dicho, aquí tenemos la nueva de la marca Febi, así que nada, colocaremos la junta tal cual está aquí puesta, pondremos la nueva y también tenemos aquí la válvula PCV, así que muy sencillito. Lo ponemos, colocamos los 4 tornillos y ya estaría listo. Bueno, pues ya lo tenemos montado, cerrado, y ahora vamos a arrancarlo y ver que va todo bien. Este es el viejo, como podéis observar no estaba tampoco en mal estado, pero bueno, por mantenimiento lo hemos cambiado. Siempre que tengáis que hacer algo al coche podéis aprovechar y mirar luego el resto de niveles, líquidos, aceite, y comprobar que el vehículo está bien. Bueno, pues ya habéis visto lo sencillo que es cambiarlo, y también es una pieza bastante económica. Así que este ha sido nuestro vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado nuestro vídeo, danos un like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!